Como te contaba, es una ciudad maravillosa en Austria. Es una ciudad que hay que descubrir sus calles y sus plazas, que hay que mirar a derecha e izquierda y sobre todo que hay que disfrutar despacio, poco a poco y paso a paso. Te lo quiero contar en el siguiente reportaje que nos firma David Vigorra. Imágenes espectaculares y una narración que te va a adentrar un poquito más en nuestro siguiente itinerario, en nuestra siguiente historia, en ese relato que hoy, aquí en Miradas Viajeras, queremos compartir contigo. Innsbruck es una ciudad que deslumbra en cualquier época del año gracias a su riqueza histórica, su belleza natural y ese toque contemporáneo de lujo. Situada en el corazón de los Alpes austríacos y capital de la región del Tirol, Innsbruck es un destino turístico extraordinario que ofrece algo para todos los gustos en cualquier temporada. El Tejadillo de Oro es uno de los tesoros más emblemáticos de la ciudad. Este edificio barroco, que alguna vez fue la residencia del emperador Maximiliano I, se alza majestuosamente en el centro histórico. Con su techo dorado reluciendo bajo el sol, es un recordatorio impresionante de la opulencia imperial. Otra de las muchas joyas de Innsbruck es el castillo de Ambras. Esta fortaleza histórica, rodeada de exuberantes jardines, ofrece una visión única de la vida cortesana austríaca en la Edad Media. Sus salas decoradas con tesoros artísticos y armaduras nos descubren interesantes curiosidades históricas. Pero Innsbruck no es solo un viaje al pasado, también es un regalo para los amantes de la naturaleza. La montaña Nordket, que se eleva imponente sobre la ciudad, es un espectáculo alpino que atrae a los visitantes durante todo el año. En invierno es un paraíso para los deportes de nieve, con excelentes pistas de esquí y snowboard. Y en verano sus rutas de senderismo y las vistas panorámicas son una invitación a la exploración. Para dar un toque de contemporaneidad a nuestro viaje, no podemos dejar de visitar la fábrica de cristales Swarovski. Aquí el lujo y la creatividad se fusionan en una experiencia única. A través de una amplia exposición de cristal brillante, se disfruta de un recorrido por el mundo glamuroso de esta famosa marca. Desde joyas deslumbrantes hasta esculturas impresionantes. Es una maravilla de la creatividad y la artesanía con piezas únicas de gran valor. Innsbruck es un destino turístico completo que brilla en cualquier estación, desde el esplendor imperial hasta la majestuosidad natural de sus montañas, pasando por la riqueza histórica o la moderna creatividad en su fábrica de cristal. Esta ciudad ofrece una experiencia inolvidable, donde el pasado y el presente se fusionan en un entorno alpino de ensueño. Un sueño que vamos a desgranar en los próximos minutos. Haciendo un poquito de retrospectiva, me daba cuenta, recordaba que he tenido la oportunidad de estar hasta en 4 ocasiones en Innsbruck y os aseguro que es absolutamente diferente la época del año en la que vas y que descubres un destino que es verdad que si bien en primavera es maravilloso, cuando llega el invierno es absolutamente fascinante e increíble y que luego en el otoño y en el verano te ofrece, la verdad es que un regalo espectacular de la naturaleza. De todo eso quiero hablar con Kerstin Schwandner, es la directora de comunicación de la Oficina de Turismo de Austria en España. Kerstin, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por haberme invitado. Da gusto de esa sonrisa que tienes, así da gusto. Vamos a hablar de Innsbruck. Oye, sin embargo, antes de llegar a Innsbruck, quiero pararme un momento en tu país. Tenemos celebración de Capital Europea de la Cultura. Exactamente. ¿Cuándo? El año que viene. En el año 2024. Eso es. Es la primera vez que una zona rural que comprende 23 municipios va a ser Capital Cultural Europea. Y soy muy orgullosa porque yo soy de uno de estos 23 pueblos. O sea, porque es verdad que es la primera vez, siempre generalmente la capitalidad se le da a una ciudad, pero en este caso es la ciudad y toda la comarca, ¿no? Exacto. Son 23 pueblos. Es Badischl, Salzkammergut. Salzkammergut es la región en la cual están estos 23 pueblos y es muy famosa porque ahí se extrae sal desde hace 7.000 años. Sí, señor. Es un poco uno de los grandes atractivos que tiene esta zona, de la que hablaremos aquí
en Miradas Viajeras el año que viene, seguro. Ya te tiro el guante, o sea que le daremos difusión, hablaremos de la capitalidad europea, estaremos siguiendo y os estaremos apoyando, evidentemente. Como te decía antes, Austria es un país fascinante que además tenemos aquí muy cerquita para viajar, precisamente ahora para descubrir los mercados navideños, que es otra de las fascinaciones, ¿no?, que regala Austria. Mi época favorita realmente, sí, en todas las ciudades hay muchísimos mercadillos, huele el vino caliente, las galletas, la canela, la vainilla, o sea, se te abre el corazón con los cantos de los niños, de los músicos, bueno. Tuvimos la oportunidad, si recuerdas, la semana pasada a hablar de algunos de ellos aquí en Miradas Viajeras y sorprendente a algunos de los que te contamos, porque si bien es cierto que el de Viena es de los más famosos, luego hay algunos a orillas del lago, por ejemplo, y en otras ciudades pequeñitas que sorprenden, primero por desconocidos y segundo por fascinantes y mágicos. Como por ejemplo Sankt Wolfgang, sí, que está en Salzburger Land. Sí, señor. Es uno de los, está al lado de un lago y colocan todos los años una vela gigante en el lago que flota. Es muy bonito. Yo te recomendaría que fueras a Austria, que conocieras este país, que programaras tu próxima escapada y que lo vivas intensamente porque merece la pena. Pero hoy nos queremos ir a una de las ciudades, desde mi punto de vista, más bonitas y más sorprendentes de Austria. Hoy queremos irnos hacia Innsbruck. Si tuvieras que definir Innsbruck con un sentimiento, con una palabra, con lo primero que te venga al corazón, ¿cómo convencerías a los telespectadores? ¿Cómo la definirías, la ciudad? Hogar. Hogar, wow, qué bonito. Sí, porque esta es una ciudad, es la capital de los Alpes. Es una ciudad bastante chiquitita, pero está rodeado de montañas, uno se sienta recogido, acogido, y luego la gente, los tiroleses son muy especiales, muy amables. Y en nuestro hogar, en Innsbruck, si tuvieras que definirme así, de pronto, rápido, un primer elemento turístico que llame la atención, ¿dónde me llevarías? La iglesia de los Cortes. Qué bonito. Sí, señor. Muy importante. Vamos a continuar este camino con otro de los invitados esta noche que está con nosotros, periodista, literato, viajero y gran tertuliano, uno de los grandes líderes del sector turístico, uno de los grandes comunicadores del sector turístico, David Vigorra, el director de la revista Q-Travel, tertuliano de este programa. Buen amigo, David, buenas noches. Hola, buenas noches. Vaya viaje que te has pegado a Austria, ¿eh? Pues sí. Innsbruck en primavera, bueno, primavera, verano, aún era verano, realmente es encantadora lo que habíais dicho hace un momento, en cualquier época del año. Yo solo la conozco en verano y en final de otoño, me falta el puro invierno, eso sí. Pues el invierno ya te digo yo que es maravilloso y además acudir, estar presente en esas competiciones de nieve es increíble, de verdad es un ambiente único, pero sobre todo lo que conlleva ver esas montañas absolutamente nevadas, ver la competición, vivirla en directo, te aseguro que es fascinante, así que te falta, pero bueno, de eso hablaremos más adelante. David, vamos a comenzar un recorrido rápido por Innsbruck, en el que te pregunto lo mismo que a Kerstin, si tú tuvieras que definir en una palabra esta ciudad, para ti, ¿cuál sería? Hemos hablado de hogar, para ti... Encantadora. Pues tenemos hogar, encanto y por mi parte, desde luego, magia y sorpresa. Vamos a empezar a patearla, vamos a empezar a caminarla y si te parece, hablamos de ese tejadillo de oro que no deja de ser uno de los grandes emblemas y una de las grandes referencias de Innsbruck. Así es que el tejadillo de oro del siglo XV, atentos, poca broma, es como un imán, está en pleno centro de la ciudad de Innsbruck y es un imán para todos los visitantes. Y es que destaca solo por el hecho del tejado de este balcón, porque realmente es un balcón en un edificio totalmente blanco y de entrada vemos allí encima incrustado ese balcón que simula oro pero que está cubierto por 2.657 tejas de cobre dorado al fuego y ese efecto que produce el cobre con el reflejo del sol hace que
aparente que sea oro, por eso le llaman el tejadillo de oro. Y es un balcón que mandó construir Maximiliano I para sus esposas, para deleite de las competiciones que se hacían aquí y las festividades. Y es realmente el punto mágico y el punto de inicio de un recorrido que vamos a hacer por el centro de la ciudad. Oye, David, si yo te hablo de los culos de Innsbruck, ¿tú sabes qué es eso? Los culos de... No. No, pues te lo dejo que lo cuentes tú. Te he pillado en la primera. Kerstin, hablamos de los culos de Innsbruck. Tú sí que lo sabes, ¿verdad? Sí, claro. ¿Qué son los culos de Innsbruck? Pues los culos de Innsbruck están debajo del tejadillo. Sí, señor. Y son, salen en las imágenes. Sí, son los culitos de unos personajes, de unas figuras grotescas. No se sabe realmente el por qué lo han puesto ahí. Es que, como bien sabes, Maximiliano I tenía muchísimas deudas, entonces se piensa o se cree que a lo mejor los obreros los han colocado para vengarse de facturas no pagadas, pero eso es solamente un cotilleo. Bueno, esta es la anécdota que queríamos contaros. Dime, David. Yo tengo otra versión. Realmente es una fuente. Si os fijáis en las imágenes veréis que es una pequeña fuente y dicen que son unos bailarines moriscos. Y es que en esa época pintar y incrustar, poner simbología de cosas exóticas daba portento y daba conocimiento del mundo exterior. Y puede ser que también sea una explicación. Pero evidentemente todo el mundo va a poner las manos en esos dos culitos. Oye, tengo que irme a dar unos consejos, pero antes, en un minutito, a ver, Kerstin, te lo voy a preguntar a ti también, David, si tú me tienes que decir cuáles serían los 5 imprescindibles para visitar Innsbruck, que el viajero, cuando va por primera vez, no puede perderse, para ti, ¿cuáles serían? La Berginsel. Sí, señor. El Tirol Panorama. El Tirol Panorama. La Nordkette. Sí, señor. La iglesia y el castillo Ambras. 5 imprescindibles para descubrir Innsbruck. A ver, David, ¿para ti coincide alguno? Coinciden básicamente todos. Si acaso es curioso ir a visitar el Arco del Triunfo, porque está en las antiguas afueras de la muralla de la ciudad y nunca esperabas encontrar un Arco del Triunfo aquí, que fue construido por la emperatriz María en honor a la boda de Leopoldo II. Y es curioso porque allí empieza la ciudad nueva y la ciudad antigua. Pero por lo demás, evidentemente, es un imprescindible. Si acaso os digo una cosita más, es el skyline de casitas de colores del barrio pintoresco de Maria Hilf que se puede ver desde Río Eno. Qué bonito. Vamos a hacer una pequeña pausa. Coged fuerzas, tanto Kerstin como David, que luego vamos a visitar Innsbruck. Tenemos después un cuartito de hora para desgranar todo lo que representa esta fascinante ciudad. Dejadme tan solo unos instantes y regresamos inmediatamente aquí a Movistar Plus, Negocios Televisión, a Miradas Viajeras Magazine. Como te decía, estamos descubriendo Innsbruck en esta noche maravillosa de esta semana que da comienzo a un mes fascinante que nos van a traer muchas noticias y que desde luego va a suponer que te vamos a contar muchas historias aquí en Movistar Plus, en Negocios Televisión, en Miradas Viajeras Magazine. Para esos más de 2 millones de telespectadores que todos los fines de semana nos seguís, vamos a seguir en Austria, vamos a seguir descubriendo Innsbruck y lo vamos a hacer con David Vigorra, el director de la revista Q-Travel, y con Kerstin Schwandner, que es la directora de comunicación de la Oficina de Turismo de Austria en España. Kerstin, hemos hablado de los 5 imprescindibles. Si ahora yo te pregunto con cuál te quedarías. Yo sigo con la iglesia. Con la iglesia, ¿verdad? David, ¿te parece que comencemos el recorrido? Pues venga, empecemos. Como un poquito son los lugares que hemos comentado, ¿no? Pero ya que estábamos en el Tejadillo de Oro, yo propongo evidentemente empezar a abrirnos lentamente alrededor de este tejadillo. Y aquí vamos a encontrar el Palacio Imperial
la Catedral de San Jaime o la Iglesia de la Corte, evidentemente. Y es que la Iglesia de la Corte, vamos a contarlo un poquito, aquí, en teoría, tenía que estar enterrado el emperador Maximiliano I, que encontramos la tumba, pero al final no se enterró aquí. Pero lo importante de esta Iglesia de la Corte son los llamados hombres de negro, que no tienen nada que ver con la película famosa de Hollywood. Y es que aquí hay 28 figuras de bronce a tamaño natural y en teoría es tamaño natural, pero cuando estás allí impresionan tanto que yo incluso diría que son por encima de ese tamaño natural. Y es que tiene un detalle increíble el trabajo en bronce realizado en una época que realmente era complicado y muy complejo el trabajo de este material. Y es que aquí estos 28 personajes son hombres y mujeres destacados de la nobleza, reyes y emperadores que todos rodean un mausoleo de mármol tallado de una exquisitez absoluta. Y por eso yo creo que como patrimonio, evidentemente patrimonio original y con una importancia más que suprema y elevada, evidentemente está la Iglesia de la Corte. Vamos a continuar nuestro camino. Después de la iglesia, ¿dónde nos llevarías tú? Yo os llevaría directamente al Nordkette. Pasaría un poquito del palacio y os llevaría, porque ya hemos visto mucha cultura, mucha iglesia por dentro, nos tenemos que ir fuera y subir con los teleféricos que hay y que salen del centro de Innsbruck. Fíjate, hay una cuestión que a mí me apasiona, recuerdos de antaño cuando estuve en Innsbruck, precisamente subiendo, la posibilidad cuando llegas a la cima de sentarte tranquilamente y de hacer una panorámica respirando profundamente de 360 grados. O sea, la sensación que tienes cuando estás arriba, respiras y dices, tengo Austria a mis pies, pero qué pequeño me siento yo ante tanta belleza. Yo tengo piel de gallina cuando pienso en ello. A mí me pasa lo mismo. Te sientas ahí en el banco este famoso, sí. Tienes el Karwendel delante de ti. Si hace buen tiempo, los pájaros, la tranquilidad es un sentimiento muy, muy especial. Y no porque soy austriaca, es que le pasa a todo el mundo. Ahí estamos viendo las imágenes, la verdad es que son espectaculares, grabadas por nuestro equipo de Miradas Viajeras, capitaneado por David Vigorra, que estuvieron precisamente en Innsbruck recorriendo esta ciudad y sus alrededores y que nos deleitan con este trabajazo que han hecho y que nos lleva, fíjate, un poquito más a esa montaña Nordkette. David, una experiencia única, ¿no? Compartes conmigo esa sensación de los pelos de punta mirando todo, sí. ¿No? Yo te cuento más. Venga. Y es que en la subida, la experiencia de llegar arriba no es tal sin la experiencia de cómo se sube, porque estamos hablando de que desde el mismo centro de la ciudad de Innsbruck, algo muy curioso, llegamos a 2.300 metros de altura. Claro. Y eso lo hacemos con un funicular en primera instancia, con un teleférico en segunda instancia y con un teleférico un poquito más pequeño y en tercera instancia, para salvar esos 1.800 metros de desnivel que vamos a encontrar desde la misma ciudad. Pero es que la experiencia es la propia subida en funicular, la primera parte, porque fue un funicular que la diseñó una arquitecta súper famosa, Zaha Hadid, una arquitecta iraquí, y se inspiró en los glaciares alpinos para dar forma y textura a esa estación y a esa experiencia que es subir y empezar a recorrer, empezar a dejar atrás Innsbruck, ir subiendo lentamente, sí, y ver toda esta panorámica. A 1.905 metros de altura llegaremos con el teleférico, que es cuando paramos ya de pasar de funicular a teleférico. Y allí es donde está la base de operaciones principal de la subida a Nordkette. ¿Por qué? Porque ahí encontramos
un super restaurante y toda una serie de instalaciones para la gente que quiere hacer senderismo pero que no está acostumbrada, no son profesionales del senderismo. Y si ya nos atrevemos, como podéis ver en las imágenes, acabamos de subir con el último teleférico a los 2.300 metros de altura. Y allí sí que realmente impresiona. Y ese banco famoso con el rótulo de Top of Innsbruck, el tope de Innsbruck, ya no podemos subir ni un metro más de esa posición y podemos ver tanto por un lado como por el otro las montañas, porque solo hay montañas y más montañas, y aún más lejos podríamos ver más montañas realmente, y sobre todo el día sí que es una lotería. Hay días que acompaña, otros que no, porque este desnivel tan grande, igual que la temperatura, Fernando, porque estamos hablando que a veces baja hasta 10 grados de lo que tenemos abajo en Innsbruck. Así que este verano hemos estado a 26 grados y arriba estábamos a 16 grados, que es poca cosa, ¿eh? Es un circo rocoso maravilloso, como os decía antes, 360 grados, a mí me fascina cada vez que he tenido la oportunidad de subir. Y ya que hablamos de montañas, ya que hablamos de naturaleza, ya que hablamos de vistas espectaculares, a mí me gustaría hacer otra parada y ir al Tirol Panorama y a los trampolines. Yo creo que también es otra visita única y que además todo el mundo tiene que ver. Sí, el Tirol Panorama hay que verlo. Es entrar y te sientes como transferido al 1900. Es como ser partícipe en la lucha que tenían entonces los campesinos, los tiroleses, contra las tropas napoleónicas. Sí, señor. Exactamente. Son, ¿cuántos, David? ¿Cuántos metros cuadrados de lienzo? David. Metros cuadrados de tela que representan la batalla del Bergisel. ¿Cuántos metros cuadrados? 1000 metros cuadrados. 1000 metros cuadrados, fíjate. De un cuadro pintado a mano, gigante, como podéis ver en las imágenes, y que, como bien ha dicho Kristen, representa la lucha por la libertad del Tirol contra las tropas napoleónicas. Son los orígenes históricos de Innsbruck, al final. No deja de ser contar en una pintura todo lo que ha supuesto el antes, el pasado, el desarrollo, esa victoria, el crecimiento y hacia donde nos lleva hoy Innsbruck. Exactamente. La Peakisel, por ejemplo, al trampolín diseñado por la famosa arquitecta Zaha Hadid, es una de los trampolines de esquí más novedosas y más modernas de todo el mundo. Y se celebran eventos todos los años. Los mundiales, la Copa del Mundo. David, te estaba viendo ahí muy bien acompañado con una tirolesa y estaba viendo las imágenes. Increíble esos trampolines que también son un objeto de deseo por parte del viajero, ¿eh? Así es un trampolín que lo tenemos justo al lado del Tirol Panorama, así que podemos hacer la visita cultural y la visita deportiva. Y todo el que es súper famoso, porque cada año en enero están los famosos saltos de esquí que todos podemos ver en televisión a principios de año, vale la pena, merece mucho la pena venir en verano y alucinar cómo se tiran los esquiadores, pero no en nieve, porque está la pista de trampolín está preparada para lanzarse y continuar entrenando todo el año para no perder ese ritmo. Subir el desnivel de 250 metros desde la base del trampolín hasta arriba de la torre, suerte que no lo hacemos por escalera, sino lo hacemos por un pequeño ascensor inclinado, pero subir arriba y subir por encima de donde se tiran los esquiadores y mirar hacia abajo, eso impresiona, porque hace falta muchísimo valor para dejarse caer desde aquí arriba. La verdad es que estaba viendo las imágenes, digo, David se ha puesto los esquíes y está tirándose, pero no, evidentemente no. Esa es materia pendiente que nos queda. Oye, David, que tengo que seguir, venga, que se nos acaba el tiempo. A mí me gustaría que habláramos también del castillo, ¿no? Evidentemente es otra de las visitas que tenemos que hacer. El regalo de amor a Filipa, Welsa. Fernando II no podía casarse.
casarse con alguien del pueblo, pero lo hizo con Filipa y la regaló el castillo Ambras a ella. Y es una obra arquitectónica impresionante. Donde, David, hay un salón que es el Salón de España. Sí, es la sala española donde el archiduque Fernando II recibía a los dignatarios y se considera uno de los salones renacentistas más hermosos del mundo. Y es que tanto las paredes, que están decoradas con retratos de los condes del Tirol, 27 retratos si no recuerdo mal, merece también la pena fijarse en los techos con unos detalles hechos en madera, detalles con pan de oro que todavía continúan siendo los originales del siglo XVI. Y esa sala, entrar por esa puerta y en esa sala verla en todo su esplendor, es algo que ni en imágenes te puedes llevar la sensación, hay que vivirlo. Pero es que este castillo tiene secretos ocultos. Está la Cámara de las Maravillas. Durante el Renacimiento se pusieron muy de moda estas cámaras donde pretendían reflejar el conocimiento de la época. Y aquí se coleccionaba objetos de lo más extraños y únicos. Objetos de cristal, plata, oro, bronce, instrumentos científicos y objetos naturales. Y también vale la pena ver la colección de armas y armaduras que encontramos en este castillo y que fue una colección evidentemente particular del emperador. La verdad es que esa visita al castillo de Ambras es al final, no deja de ser una retrospectiva hacia la Edad Media, ¿no? Hacia la visión de la corte y todo lo que pasaba en la corte en esa época del año. Otro de los regalos que tiene Innsbruck para el viajero, que a mí me fascina, y es verdad que me tiraría horas y horas y horas, y que cada vez que he ido he tenido la oportunidad de volver a verlo, es el Museo de Swarovski. Uy. Uy. Brille. Bueno. Sí, Te contaré luego una anécdota que tengo yo con Swarovski. A ver, cuéntala. Dentro de lo que son las producciones de piezas de Swarovski, mis padres, hace ya muchos años, eran amantes de todo lo que era el coleccionismo de las piezas de cristal de Swarovski. De hecho, yo desde pequeñito he vivido en mi casa con esas piezas. Cuando ya tenía un poquito más de edad, mis padres, ya cuando ya viajaba y cuando ya estaba en esta profesión hace ya 30 y tantos años, me regalaron un llavero con la bola del mundo en cristal de Swarovski. Desgraciadamente lo que es la correa del llavero se perdió y me he quedado con la bolita y llevo años buscando ese mismo llavero en cualquier parte del mundo donde veo una tienda de Swarovski, en los aeropuertos, que suele haber también Swarovski. Esa pieza se ha dejado de hacer y desde luego si vuelvo un día a Innsbruck lo primero que haré será ir a Swarovski y ver si la tienen, porque para mí es un emblema. Es un llavero con la bola del mundo en cristal donde se ve perfectamente todos los continentes, países. En fin, es un regalo de Innsbruck a todo el mundo, ¿no? Esa fábrica. Sí, tú estás solamente a 20 kilómetros de Innsbruck y hay una lanzadera que te lleva ahí, o sea, y con la Innsbruck Card, tú lo usaste, David, ¿verdad? Es que tienes entrada gratuita a todos los museos, monumentos, y la lanzadera también es gratis. Y entonces tú entras y ves el gigante que te abre, abre la boca y te deja entrar en un mundo subterráneo. Es increíble. De maravillas. Es la fábrica de cristal de Swarovski, donde los colores, las formas, la imaginación, la sorpresa, la magia, la luz, se combinan a la perfección, David, generando un abrazo al viajero único, ¿eh? Así es, Fernando. Lo bueno es que hay como dos partes en este mundo del cristal de Swarovski. La primera parte la tenemos fuera y es que tenemos un jardín exterior de 7,5 hectáreas de grande, en la que encontramos lo que más destaca es una nube de cristales de Swarovski de 800.000 pequeños cristales montados en forma de nube que se reflejan en un lago negro, en un lago de agua negra,
con la luz del sol, creando este efecto de lucecitas que reflejan en el cristal de Swarovski y siempre están brillando sin cesar. Eso es un efecto muy bueno que han conseguido y que allí te pasas, realmente yo creo que me pasé más de una hora fotografiando y dando vueltas, porque es importante recorrer todo el alrededor del lago y atentos, puedes también entrar en el lago en plan como Moisés cuando abrió las aguas, pues tenemos una pasarela oculta que entramos, el cuerpo entra dentro del lago y solo sobresale nuestra cabeza. Es un efecto buenísimo, pero evidentemente la magia de las maravillas está dentro de ese gigante verde. Y aquí encontramos muchísimas salas que han sido diseñadas, han sido creadas por diseñadores de diferentes estilos. Aquí vemos salas de espejos, otras que se inspiran en la naturaleza o en la ciencia o que aportan también un humor gamberro. Incluso en el tema de la naturaleza, como veréis en las imágenes, tenemos nieve real que se mezcla con los espejos, los cristales de Swarovski, en un efecto increíble. Aquí nombres como Salvador Dalí, Andy Warhol, Alexander McQueen, Elton John, Madonna, Tina Turner, entre otros muchísimos, siempre suenan aquí dentro porque tienen una relación con este cristal de Swarovski. La verdad es que si tú tuvieras que elegir, no sé, una pieza, un rincón, un lugar dentro de la fábrica Swarovski, David, ¿dónde o con qué te quedarías? Que tú eres, bueno, eres nuestro asesor de compras. A ver, como asesor de compras, de entrada os digo que la sala que más me maravilló es la sala de la ciencia de cristal, porque te metes dentro de un cristal gigante de Swarovski y tú estás en el centro y el cristal es el alrededor tuyo. Es un efecto buenísimo. Y el de la nieve que me sorprendió realmente porque estábamos bajo cero, pelados de frío, pero disfrutando como niños de esa nieve mezclada con los cristales de Swarovski. Y evidentemente, como todo museo, a la salida tenemos nuestra tienda, que por cierto, si me hubieses dicho lo de la bola, te la hubiese comprado porque yo creo recordar que algo había allí. Y aprovechar siempre la sección de ofertas y de saldos, que realmente merece la pena comprar al 40% de descuento. El bolígrafo no he recordado, lo tengo por aquí al lado mío, y el bolígrafo de Swarovski es una pieza que realmente la puedes usar en tu día a día y da mucho el pego cuando lo enseñas. Y es un regalo fantástico de Navidad, es súper socorrido. La verdad es que lo hay tanto para mujeres como para hombres. Yo tengo el de hombres, el negro con los cristales de Swarovski, maravilloso. Ese. Pero vamos, que he regalado también el otro. O sea, que quiero decir que es una pieza maravillosa. Oye, David, que te he visto disfrutar como un niño en ese tío vivo, en la tacita esa, saludando a todo el mundo. La verdad es que el que lleves un niño ahí todavía metido me encanta, porque al final le da una vida a estos reportajes increíbles. Que muchísimas gracias, que te escucho y te veo el próximo viernes, ¿no? Pues así es, el próximo viernes no sé si hablaremos de algún mercado de Navidad o alguna cosita más. Alguna sorpresa tenemos, claro que sí. Y luego, evidentemente, te vuelvo a ver en el plan que nos has preparado para este fin de semana. Como siempre, fantástico trabajo, David. Eres un crack. Muchas gracias, amigo. Gracias a vosotros. Un abrazo fuerte. Kerstin, la verdad es que al final es sorpresa tras sorpresa, este viaje. Sí, uno no se puede imaginar lo que encuentra en Innsbruck. Es así un rincón escondido en Austria y hay que verlo. Hay que verlo, ¿verdad? Oye, te voy a dejar esa cámara, la número 4, para que lances un mensaje a toda la audiencia, tranquila, respirando profundamente, diciendo: Innsbruck merece la pena visitarlo, merece la pena patearlo, y yo os voy a recomendar a todos que lo programéis para vuestra próxima escapada, porque vais a poder, además de disfrutar de la ciudad, disfrutar de todo el entorno que representa esta ciudad maravillosa de Austria. Innsbruck es la capital de los Alpes, es la quinta ciudad más grande de Austria, pero siempre lo tenemos ahí y nunca lo visitamos. Hay que ir a verlo, coger un vuelo a Múnich, de Múnich hay un transfer a Innsbruck, y ahí en 3 días habéis visto todo lo importante, y os aconsejo
la iglesia, porque estas 28 figuras de bronce imponen muchísimo. O sea, yo ahí he entrado y he dicho, esto no es real lo que veo ahí. Es la gente súper amable, atenta, en los restaurantes te atienden muy bien y la comida, por Dios, la comida es espectacular, ¿qué voy a decir? Y luego hay que tomar, después de la comida, un aguardiente, que por cierto, hablando de las noticias de antes, en Múnich si os ya tienen el nuevo sistema y podéis llevar este aguardiente a España. El nuevo sistema de los aeropuertos. Eso. Mira qué bien. Paloma Cabranes, ya tenemos una ciudad donde ya está implantado el nuevo sistema de los aeropuertos y nos podemos traer el aguardiente, Eso. el vino caliente, bueno, nos podemos Buah, traer todo. de todo. La verdad es que da gusto viajar a Austria y da gusto sobre todo disfrutar de este maravilloso país cercano, porque está muy cerca de España, pero sobre todo yo diría sorprendente, porque no deja de ser mucho más que bien. Al final, muchas veces tenemos esos estereotipos de esos destinos que por supuesto hay que conocer, a los que hay que viajar, pero que luego los países son mucho más que sus capitales, y en este caso yo también os recomendaría viajar a Salzburgo o descubrir los Alpes, que también tiene una infinidad de pequeños pueblecitos que te van a sorprender. Descubrir el Tirol y sobre todo compartir tiempo con los tiroleses es espectacular. Su música, sus vestimentas, sus tradiciones, su comida, la naturaleza y ciudades como por ejemplo Innsbruck te van a sorprender. Muchísimas gracias por haber estado. Kerstin Schwandner, la directora de comunicación de la Oficina de Turismo de Austria en España. Gracias de verdad por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Por habernos acercado un poquito más a este destino. También David Vigorra, director de la revista Q-Travel. Muchísimas gracias. Nosotros tenemos que hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida. Aquí todavía tenemos que contarte muchas cosas. No te vayas, ¿eh? Aquí. Mantente en Movistar Plus, en Miradas Viajeras Magazine, en Negocios Televisión.